Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Kenia y había dicho que iba a hablar de mi sueño americano. Es un tema que para mí me enfurece mucho en muchos casos porque no solamente no pienso hablar de mi sueño americano, o sea, sí, pero en realidad mi sueño americano se resume en, en una palabra básicamente. Para empezar, muchas de las personas que están acá, no solamente estoy hablando de las personas que se han venido de El Salvador, sino las personas que se vienen de todo Centroamérica, Suramérica, e incluso las personas que vienen de África, que todavía están viendo mucho racismo en Estados Unidos hacia, o sea, me parece ilógico porque también de hispano a hispano se ve mucho el racismo. Acá hay muchas personas que no les gusta escucharnos hablando el español. Y honestamente, o sea, y dicen, estás en América. Pero El Salvador también está en América, Honduras también está en América, Argentina, Perú, todos esos países están en América. Ahora, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, estaba hablando y estaba diciendo, ¿por qué creen que hacen todo esto? Porque son tontos el hecho de venir a buscar el sueño americano. Decía, ¿por qué creen que lo hacen? ¿Porque son tontos? ¿Porque no les importa? No. Se arriesgan porque les da menos miedo eso que estar acá. O sea, la situación en el país está tan difícil que prefieren arriesgar sus vidas y la de los niños muchas veces. Jesús. Estando bien sentimental. Se dice, se arriesgan porque les da menos miedo eso que estar acá. Hablando de que les da menos miedo el arriesgarse en el desierto, en el tren, al cruzar el río, al ser secuestrado, para ser, para ser convertidos en venta de órganos o muchas mujeres para llevarlas a la prostitución. Para mí, honestamente, no existe raza. Ni siquiera, ni siquiera entiendo cómo en pleno 2019 todavía existe el racismo tan exagerado acá. Entonces, continúo leyendo lo que el presidente decía. Dice, nosotros los queremos aquí, en su casa, que progresen acá. Y ese es nuestro gran reto. Sí, claro, protestemos por el trato a los inmigrantes. Si nosotros no arreglamos nuestra casa, si nosotros no hacemos que nuestra gente tenga la migración como una opción, ese es otro punto que en realidad muchas personas, en mi caso sería uno de ellos, que la migración, el dejar mi país, el dejar mis raíces, el dejar mi cultura, no era, o sea, no era una opción. Mis papás, gracias a Dios, vengo de gente trabajadora, no tan trabajadora, pero inteligente, que gracias a Dios no nos faltaba nada. Y no, o sea, mi carrera universitaria estaba, no puedo decir que ya estaba pagada, pero estaba asegurada. Y nunca jugaba con mis amigos de que nos íbamos a venir para acá por un año nada más para ver cómo era el ambiente y así, pero en realidad no era una opción. Entonces el presidente dice que nuestra gente tenga la migración como una opción, como un derecho humano, sí, pero no como una obligación. Si nosotros hacemos que poderse quedar aquí en El Salvador con su familia, con sus tradiciones, con sus culturas, con su tierra, con un empleo digno, con acceso a una educación de calidad, con oportunidades, si nosotros construimos ese país, si nosotros no construimos ese país, esto va a seguir pasando. Esa tragedia inhumana. Hoy después estaba hablando del caso que pasó con la niña Valeria y con su papá, que estoy segura que conocen ese caso porque fue bastante, nos pegó a muchos. Y habla de que esa tragedia inhumana que nos saca las lágrimas, que nos hace sufrir, que nos recuerda la tragedia que vive nuestro país, si nosotros nada cambiamos, esto va a seguir pasando. Entonces, el sueño americano es para mí el arriesgar su vida en el camino, el arriesgarse a tanto, se arriesgan a tanto cada persona que se viene. Bueno, las que se vienen y se quedan con visa obviamente no se arriesgan a mucho, pero incluso esas personas que se vienen con visa, o sea, el estar acá no es nada fácil. El estar acá hay, hay tantas cosas, tantas injusticias,
De hecho, eso de que los niños acá cuando llegan, a los niños los mantienen en cages, a los niños los mantienen en jaulas. Por ejemplo, si son nacidos acá y migración arresta a sus papás, los niños pasan a ser niños del gobierno y los mantienen encerrados, los mantienen en condiciones inhumanas. Los mantienen, de hecho, de acuerdo a las cosas que yo he visto personalmente con los ojos, los mantienen peor que los que están presos, los mantienen peor que incluso los animales acá. Los perritos acá gozan de muchas protecciones y a esos niños no, o sea, para mí, violan tantos derechos de la manera en que ellos los tienen. Y los niños que pasan a ser parte del gobierno muchas veces son niños que son nacidos acá, pero que los papás son indocumentados. Y he visto casos donde deportan a los papás y los niños los dejan viviendo acá. Los niños pasan a ser parte del gobierno y después son dados en adopción. Y en ese caso lo que se les aconseja es que tengan como a un tutor, a alguien que respondería por sus niños, por sus cosas, por sus cuentas de banco, por sus carros, por su casa o lo que sea que tengan en este país. Es algo que se les recomienda a las personas y en realidad no, no es que no me importe, pero no es una prioridad lo que tengan en la casa o inclusive la casa, pero que los niños sí tengan una carta que alguien pueda reclamarlos, porque ahí es cuando comienzan a deportar a los papás y los niños pasan a ser parte del gobierno. Los niños, y de hecho estaba mirando un documentario que a los papás fueron deportados, no me recuerdo si para El Salvador o Guatemala, y ellos enviaban cartas, enviaban papeles, enviaban cosas a las oficinas de Estados Unidos para que les pudieran enviar a sus dos niñas. Ya tenían 3 años de estar peleando el caso y no habían recibido ninguna noticia. Entonces, en el documentario, el señor se deprimía mucho y ya no hallaba qué hacer, porque el mismo gobierno estadounidense los había mandado para su país y no les había respondido con los niños. Hubo otro caso con una familia de Austin, la capital de Texas, que también fueron deportados. Al no escuchar noticias de sus niños se regresaron y al llegar acá ya una pareja de americanos los había adoptado. Y siguieron peleando el caso, pero al final no sé en qué terminó todo. El hecho de que muchos digan acá que los hispanos vienen a robar los trabajos, no es así. O sea, yo trabajo para una compañía de construcción y yo he visto que muchas personas, la diferencia que existe entre las personas luchadoras, personas que vienen de raíces hispanas y las personas que están acostumbradas a un estilo de vida acá, simplemente no aguantan el estar afuera, no aguantan el calor, no aguantan el frío, no aguantan muchas cosas, no aguantan el no tener vacaciones pagadas, no aguantan muchas cosas que los hispanos sí aguantan. Entonces el hecho que muchos digan que venimos a robarnos los trabajos de ellos no es así, al contrario, les damos mano de obra barata, tristemente. Y al llegar acá se topan con muchísimas barreras, se topan con las barreras de no tener documentos, o sea, se topan con el hecho de no tener papeles, se topan con la barrera del idioma porque la mayoría de los que se vienen para acá no tienen un estudio, entonces se topan con eso, se topan con el racismo, se topan con que mucha gente los estafe. Yo he visto, y a mí me molesta mucho que la gente, no debería, yo creo que no debería molestarme mucho, pero cuando por ejemplo, en el trabajo, a la hora de yo traducirle a alguien, a mí me molesta porque muchas veces tú tendrías que saber, por ejemplo, yo hice este trabajo, a mí me están pagando solamente esto, tendrías que poder decir eso en inglés y defenderte con que sepas lo básico, con que entiendas lo básico, con que sepas decir lo básico, con que puedas. El supervisor con el que yo trabajo es americano y dicen que no hablan inglés, pero a la hora de pedir el cheque, where's my check? Eso sí lo saben decir. Entonces, esa es otra de las barreras con las que se topan, el idioma, y por eso los llegan a estafar bastante, y por eso se molestan y hay muchos malos entendidos. Para terminar este video, mi sueño americano se Mi sueño americano se reduce en una simple palabra y es sobrevivir. Um, Dejar mi país no fue, no quiero decir que fue una obligación, pero en realidad no fue opción propia. No, yo no decidí, no se puede decir que no. Mi familia se vino para acá huyendo de la violencia de El Salvador y, y sí me gustaría regresar, me encantaría regresar. No sé si sería capaz de regresar a la misma casa,
pero sí me da mucho gusto los cambios que se están viendo y me encanta ver cómo el presidente habla con tantos sueños, tantas esperanzas, tantos planes que tiene para el país y me encantaría verlos realizados. Y, y claro que me hubiera gustado que estuviera pasado muchísimo antes, pero ya que está pasando ahorita me da mucho gusto y tal vez yo pueda crecer a mis hijos en El Salvador. Si es que llego a tener hijos, si no adopto unos perritos. y, y eso es todo. Mi sueño americano era sobrevivir, pero el sueño de muchas personas es no morir de hambre. Salud.